Para seguir hablando a profundidad del paquete económico para el 2019, tenemos en la línea telefónica a Iván Benumea. Él es investigador del programa de Justicia Fiscal del Centro de Análisis Fundar, y te damos la más cordial bienvenida, Iván. ¿Cómo estás? Hola Natalia, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bien, pues nos gustaría iniciar con esta noticia que estábamos dando. El presupuesto aprobado, que ya está en la Cámara de Diputados, ¿tú consideras que es congruente con los ingresos que están estimando? Sí, de hecho es un presupuesto realista y que rompe una inercia que había venido sucediendo por lo menos en los últimos 3 años respecto a subestimar ingresos. Es decir, a pesar de que el año anterior recaudaban una cantidad determinada de ingresos, el siguiente año el Congreso y Hacienda, el Poder Ejecutivo, decían que iban a recaudar menos. Y eso tiene una consecuencia muy importante que consiste en hacer lo que sea con los ingresos excedentes, ¿no? O sea, tú dices que vas a recaudar una parte, pero sabes que vas a recaudar más, y el beneficio de esa recaudación extra es que esa recaudación extra la puedes utilizar de manera opaca y discrecional. Y por eso terminan ejecutando mucho más presupuesto de lo que realmente habían estimado. Entonces es una buena noticia, por eso en medios y muchos analistas han dicho que es un presupuesto prudente y acorde a la realidad económica del país, y en ese sentido es algo bueno que esto suceda, aunque ciertamente también hay algunas cosas que todavía no tenemos muy claras. Por ejemplo, la reducción de IVA y ISR, aunque en la comparecencia de hace unos días Ursúa señaló que las estimaciones de la ley de ingresos estaban contemplando cuánto iba a costar reducir impuestos en la zona fronteriza. Eso no vino en el paquete económico, no se detalló a profundidad, y solamente mencionan que esta reducción de impuestos va a contemplar medidas estrictas para evitar que las empresas utilicen esta zona franca para evadir impuestos o para ocultar sus ingresos, y eso al final del día provocaría una reducción en la recaudación de impuestos en el país. De algún modo, creo que este paquete económico nos refleja algo que tiene que cambiar pronto, y son pues que el pastel está muy corto, ya no nos alcanza demasiado. Se pueden seguir haciendo ajustes y asignando gasto y quitándole presupuesto a una dependencia para pasárselo a otra, pero si no se hace una reforma tributaria que sea muy profunda, que se concentre en gravar la riqueza de las personas, que grave otro tipo de ingresos más allá de los salarios, porque nuestro país depende mucho de las personas que tienen un salario y no de las personas que tienen muchas propiedades y mucha riqueza, pues entonces esta situación la vamos a volver a ver. Vamos a volver a ver pues recortes en salud, recortes en cultura, en educación, y aunque puedan ser estos recortes momentáneos para financiar ciertos proyectos de infraestructura como el Tren Maya y otros proyectos que tiene pensado el gobierno federal, pues no vamos a poder romper esta inercia de escasez de recursos para todos los planes que tienen contemplado esta nueva administración. Sí. Ahora, Iván, ¿cuál es tu análisis del otorgamiento de estímulos fiscales en la zona fronteriza? ¿Hay riesgos, hay oportunidades? Sí, hay muchos riesgos. Nosotros hicimos un documento en conjunto con el CIEP, el Centro de Investigaciones y Estudios Presupuestarios, donde estimamos algunas consecuencias de la zona fronteriza, y también lo que pasaría si se implementara otra vez una amnistía fiscal. Eso es algo que hay que destacar, que el gobierno en esta ocasión, en su primer año de gobierno, a diferencia del sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, no planteó hacer una amnistía fiscal para elevar su recaudación. Pues, lo que hacían en las secciones anteriores, o lo que pasó en las secciones anteriores, es que lanzaban un programa de amnistía, y a cambio de que los contribuyentes le pagaran una parte al SAT,
el SAT, el SAT recaudaba otra parte y así esto le garantizaba a los al Estado una parte adicional de recaudación. En lugar de hacer eso, lo que está sucediendo es que están apostándole a combatir la evasión fiscal y por eso este incremento de los ingresos tributarios, que le quieren apostar a combate de la evasión fiscal y no apostaron por una amnistía fiscal, lo cual es una excelente noticia. Sí, claro. Y en ese sentido también, por ejemplo, ¿cómo ves el asunto de la reducción del impuesto especial sobre la producción y servicios? Digamos, pongamos el primer ejemplo que fue lo que tanto causó controversia por parte de las bancadas del PRI y del PAN, que tiene que ver con los combustibles. Creo que tenía sentido este reclamo por parte de las bancadas del PAN y el PRI, porque pues sí, durante la campaña López Obrador pues mencionó muchas veces y dijo muchas veces pues que quería bajar el costo de la producción petrolera, el costo de la gasolina, en fin, y pues creo que fue algo prudente, de hecho, que no redujera el IEPS. Es un impuesto que de algún modo pues se ha convertido en una fuente muy importante de ingresos para el gobierno, que de hecho si se subsidiara, si se redujeran, quienes más se favorecerían serían las personas de mayores ingresos, porque son las que consumen más energía. Por supuesto que tiene efectos en nuestra economía, porque también las personas con menores recursos destinan mucho de sus ingresos para consumir combustibles y para realizar sus actividades, pero en una perspectiva más amplia, son recursos que se están utilizando para financiar los programas de jóvenes, las universidades y los programas de bienestar que está planteando AMLO, y eso hay que también tomarlo en cuenta antes de solamente atacar la permanencia del impuesto porque pues por el hecho de que AMLO lo haya propuesto en algún momento durante su campaña. Entonces hay que esperar a ver qué sucede con estos programas sociales para evaluarlos y saber si de hecho se necesitan más recursos que podrían ser financiados, por ejemplo, con un impuesto a las herencias, con elevar las tasas que actualmente se cobran a las personas que tienen ingresos por dividendos o por acciones o por venta de acciones en la bolsa de valores, en fin, otro tipo de instrumentos tributarios que podrían atacar la extrema concentración de riqueza que vive en nuestro país. Y esa es una de las promesas de campaña de AMLO y del gobierno federal y de Morena en general, ¿no? Combatir la desigualdad. Y una forma de combatir la desigualdad es justamente mediante una política tributaria que combata la concentración de la riqueza y que estos recursos que se recauden luego sean destinados a otro tipo de programas sociales que ayuden a las personas de menos recursos. Muy bien. Bueno, Iván Benumea, investigador del Programa de Justicia Fiscal del Centro de Análisis Fundar, gracias por compartir estas reflexiones, observaciones con las audiencias de Radio Educación. Seguiremos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Hasta pronto. Hasta pronto.